El calor se resiste a abandonarnos y por más que seamos Canarias, la tierra del perpetuo buen tiempo, lo cierto es que en épocas en las que estaríamos tirando de ropa de abrigo, lo que queremos es abrazarnos a un ventilador. Pero no se trata de una situación puntual ni que nos afecte solamente a nosotros. El clima está cambiando de manera global y de forma irreversible hasta el punto en el que puede acabar cambiando radicalmente nuestras vidas. Hoy hablaremos del aumento de temperaturas, de sus causas y de sus consecuencias. Analizaremos de qué forma este creciente calor influye en la forma en la que vivimos, trabajamos e incluso cultivamos nuestros alimentos. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. No se corte. ¡Riégueme! ¡Qué calor! Canarias siempre ha presumido de sol y calor, pero no a los niveles que se están dando este año, donde es imposible saber cuándo comenzó realmente el verano y cuándo terminará. Situaciones como la de los 46 grados que alcanzó la isla de El Hierro en agosto o los 35 grados registrados en La Palma en pleno mes de octubre cada vez nos resultan menos sorprendentes. Este tipo de situaciones se repetirán sin ninguna duda. En climatología hay un principio básico que es que todo lo que ha ocurrido volverá a repetirse. El problema no es ese, el problema es que van a ocurrir cosas que ni siquiera, que no hemos vivido nunca. Y eso no lo digo yo, lo dice el IPCC. Por tanto, estamos ante un panorama, ante un escenario de futuro inmediato y futuro a medio plazo, donde este tipo de situaciones con valores térmicos absolutamente excepcionales, no digo ya que será la normalidad, pero es evidente que se repetirán en el futuro, porque vamos hacia un planeta mucho más cálido. Tenemos estudios que señalan que la temperatura media en Canarias desde los años 50 hasta ahora ha ascendido en torno a 1,26 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que a escala planetaria la temperatura desde la época preindustrial, es decir, desde el periodo comprendido entre 1850 y 1900, la temperatura a escala planetaria ha subido en torno a 1,2 y en Canarias pues esta subida ha tenido lugar en unos 60, 70 años. Por lo tanto, vemos como el impacto del cambio climático en Canarias pues puede haber sido más acelerado. Nos estaban avisando los científicos, gente como tú, nos han avisado durante mucho tiempo y el caso ha sido relativo. De todas maneras, no sé si cuando nos avisaban que solían poner fechas, decían cuidado que esto ya llega, pero siempre parecía que la cosa más notable iba a tardar unos cuantos años. ¿Qué ha pasado en este año? Pues desafortunadamente todos los modelos que teníamos se están adelantando y eso es porque en la causa origen, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, pues siguen aumentando y a un ritmo mayor de lo que lo deberían estar haciendo en la actualidad. En este año seguramente lleguemos a ese 1,5 grados centígrados tan simbólico desde el punto de vista de la meteorología, porque ya empieza la atmósfera a comportarse de una forma bastante caótica y eso tiene sus implicaciones y sus efectos directos en los fenómenos que estamos viviendo en nuestro día a día. Pero además está pasando una cuestión muy interesante en este último año, que tenemos dos hechos importantes que están dando lugar a que el calentamiento sea aún mayor. Por un lado tenemos que se está acumulando mucha energía en las altas latitudes, principalmente en el Polo Norte, porque se está produciendo un deshielo muy importante y esto da lugar a que el albedo, el efecto del hielo, que da lugar a que se reflejen los rayos solares y vuelvan nuevamente hacia el exterior, pues se esté acumulando aquí, porque cada vez tenemos menos superficie helada. Pero también está dándose un fenómeno en el Pacífico, que es lo que se conoce como el Niño, que tiene una implicación directa en el clima de todo el planeta y da lugar a que las temperaturas aumenten prácticamente de una forma inmediata. Y si sumamos esos dos factores, más el propio calentamiento que hemos vivido en estos últimos años, en estas últimas décadas, da lugar a que este año sea el año más caluroso y ya te puedo adelantar
que el próximo año, 2024, será el año más caluroso desde que tenemos registro. Canarias se encuentra en la región subtropical y en esta zona, la región que se encuentra Canarias al noroeste de África, se prevé que en el medio plazo, entre el periodo comprendido entre 2040 y 2060, pues el clima sea en torno a 1 grado más cálido que lo que tenemos ahora en promedio y que además pues sea en torno a un 9, un 10% más seco. Y además tenemos que tener en cuenta que el desierto del Sáhara se está calentando más rápidamente que el archipiélago canario, que el océano Atlántico, nuestra latitud. Y eso supone que cada vez que entre una advección sahariana, una entrada de aire sahariano, que son las responsables de las olas de calor y de los episodios cálidos, no solamente en Canarias, sino también en todo el sur de Europa, incluida, por supuesto, la península ibérica, lo hará, esa entrada cálida lo hará con temperaturas cada vez más cálidas. Por tanto, es de esperar que estas situaciones sean cada vez de mayor intensidad y probablemente también en algunos casos, al menos a lo largo del otoño, por ejemplo, con el que estamos, incluso también puedan ser de mayor duración. El IPCC señala que los territorios insulares son los más vulnerables ante el impacto del cambio climático y por tanto pues en Canarias tenemos que tomar pues medidas especiales de adaptación para mitigar ese impacto del cambio climático. ¿Realmente es eso? ¿Somos la puerta de entrada a las primeras consecuencias de verdad notables en cuanto a altas temperaturas del cambio climático? Pues mira, en el contexto español no hay ninguna comunidad autónoma donde el impacto del cambio climático vaya a ser tan importante como en las Islas Canarias y si queremos aumentar la extensión podría ser el sureste de la península ibérica. Pero las Islas Canarias es uno de los sectores a nivel nacional más vulnerables frente al cambio climático y eso es una realidad, es un hecho que lo hemos constatado a nivel científico y lo estamos empezando a ver en nuestro día a día. Antes hablábamos del cambio climático como con una perspectiva de medio y largo plazo, pero es que en nuestro día a día ya vemos efectos, vemos cuestiones, cositas raras que empiezan a darse en el clima de las Islas Canarias. Por eso también cada vez tenemos incendios forestales más complejos de gestionar, por esa variable que tenemos ahí indirecta que puede ser el cambio climático. Lo vimos en el incendio del 2019 de Gran Canaria, pero lo hemos visto también en el incendio de agosto de Tenerife. Las olas de calor implican un escenario, unos parámetros, un caldo de cultivo importante para la propagación y el desarrollo de los incendios forestales. El tiempo atmosférico no es el responsable, no es quien prende la mecha, pero sin ninguna duda las condiciones ambientales son las que determinan si un fuego podrá tener o no éxito. Pero el problema con las altas temperaturas no se circunscribe únicamente al tema de los incendios, sino que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, empezando por la salud. Las temperaturas extremas afectan a nuestra salud de varias maneras, básicamente en función también de dónde nos encontremos, de la edad que tengamos y de nuestra actividad física. En un principio lo que vamos a tener por estas temperaturas muy altas es una sudoración muy profusa que lo que intenta es mantener nuestro calor interno, que no puede sobrepasar una determinada cifra de grados, entre 37 y 40 grados es nuestra temperatura y no podemos sobrepasarla. Y nuestro mecanismo de defensa es esta sudoración. Entonces lo que vamos a poder encontrar es, a raíz de esta sudoración y de la vasodilatación que la acompaña, es sensación de cansancio, mucho malestar y sobre todo mareos, podemos llegar hasta un síncope y tener la sensación de que nos tenemos que caer al suelo, que es una manera también de defensa, de que la circulación sanguínea llegue con eficacia a nuestro órgano más importante, que es el cerebro. En condiciones más mantenidas lo que podemos tener es lo que denominamos un golpe de calor. Es cuando ya se afectan realmente de una manera seria e importante los órganos internos, porque ya somos incapaces, nuestro organismo es incapaz por completo de mantener la temperatura óptima, la temperatura ideal. ¿Quiénes pueden llegar a este golpe de calor? Pues bueno, las personas que están durante un periodo largo expuestas a este calor extremo, a hacer un ejercicio físico intenso, también los niños más pequeños, porque no tienen sensación de que hay un calor intenso, y también las personas mayores, ya sea porque están o bien demenciadas o bien porque realmente no tienen la capacidad de sudoración
tan eficiente como tenemos las personas jóvenes. No hay ninguna amenaza más importante que las temperaturas de cara a la mortalidad. Con las temperaturas y principalmente las temperaturas mínimas, las que se dan por la noche, hay un aumento de la mortalidad casi muy importante, un aumento directo. Y eso es porque se dificulta el descanso, afecta a poblaciones muy vulnerables con patologías previas que dan lugar a que se puedan desencadenar una serie de efectos que conllevan o pueden llegar a la muerte. Y eso hay una cuestión directa. Si bien hay grupos de población más propensos a sufrir por culpa de las altas temperaturas, muchas veces no se trata ya solo de la edad, sino también del trabajo que se desempeña. Y es que el calor se ha convertido en un inesperado protagonista del debate sobre riesgos laborales y sobre cómo combatirlos. En materia de prevención de riesgos laborales, Carmen, antes de que nos diéramos cuenta de que las temperaturas van a ser algo muy a tener en cuenta, ¿se trabajaba mucho el tema de las altas temperaturas? A ver, el Real Decreto 486 del año 97, es decir, que ya lleva años en vigor, recoge que hay que hablar de las temperaturas y buscar el confort térmico en cualquier centro de trabajo, ¿no? Cierto es que hasta hace apenas un par de años eso, bueno, a excepción de algunos centros de trabajo, eso no se tenía en cuenta. Pero el cambio climático lo estamos viviendo ahora mismo, es decir, ya no queda más remedio que exigir el que realmente se necesita unas temperaturas adecuadas para poder ejercer nuestra actividad profesional, a veces incluso hasta durante 8 horas, ¿no? Imagino que, como en muchas de las cosas que estamos comentando, también en el confort climático y en poder ejercer nuestro trabajo sin que eso suponga un riesgo para la salud por las temperaturas, nos ha cogido con el pie cambiado, no había excesiva prevención. Sí, desde hace apenas unos meses, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo y a través del Real Decreto Ley 4 de este año, que entró en vigor el 13 de mayo, lo que dice es que hay que recoger, pues cuando hayan condiciones climatológicas adversas, tiene que haber una evaluación de ese riesgo por altas temperaturas, sobre todo lo recoge para trabajos en el exterior, ¿no? Porque sí que es verdad que eso ya hay determinados sectores que habían trabajado algo, como puede ser el sector de la construcción y algo el sector agrícola. Pero ahí hay otros colectivos que también entrarían, como es la recogida de residuos sólidos, limpieza viaria, mantenimiento de carretera, e incluso dentro del sector, por ejemplo, de la hostelería, de las cafeterías y de las terrazas, que están muchísimas horas pues bajo un sol de justicia en muchos casos, ¿no? Entonces, ese Real Decreto, que es nuevo, que es de este año 2023, lo recoge para el exterior, ¿no? Pero como comentaba hace un momento, es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 486 ya desde el año 97 dice que para los trabajos que son bajo techo, es decir, los que se trabajan en locales cerrados, tenían que tener en cuenta esas temperaturas. Y recoge una cosa muy importante, y es que trabajar por encima de los 27 grados no es adecuado. Habrá mucho por cambiar, ¿no? Porque me imagino que si simplemente analizamos cómo están ahora cada uno de los puestos de trabajo en Canarias, con la ley en la mano y con la seguridad en la mano, un día de calor extremo, a lo mejor casi nadie estaría trabajando. A ver, lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es que haya que dejar de trabajar porque las temperaturas son elevadas. Lo que dice es que tienen que estar evaluados y que tiene que haber un plan de acción que se ponga en vigor. Y ahí tienen que haber medidas preventivas. ¿Por qué? Porque no puedes generalizar, es decir, no todos los centros de trabajo realizan la misma actividad, no todas las personas trabajadoras trabajan en lo mismo, ni todas las personas trabajadoras tienen patologías previas, es decir, que lo que dice la Ley de Prevención es que tienen que estar evaluados cada centro de trabajo y cada puesto de trabajo según las condiciones de ese puesto a desarrollar, esa actividad laboral y de las condiciones físicas del trabajador. Y es ahí donde tenemos que empezar a afinar, y solamente lo que dice la Ley de Prevención es que únicamente cuando haya problemas y que no se garantice la seguridad y la salud de esa persona trabajadora es cuando se puede dejar de trabajar y en ese caso pues paralizar la actividad, pero solo en ese caso. Es decir, hay mucho trabajo previo antes de llegar a esa situación, ¿no? Porque la ley lo que recoge es, oye, hace mucho calor y esa actividad no se puede parar durante las horas centrales del día,
Bueno, pues que hayan descanso más continuo, que puedan acceder a una zona de sombra donde tengan acceso a agua fresca y que realmente en las horas de máxima insolación, pues que no sean los trabajos de mayor esfuerzo, sino que sean los más ligeros. Cuando hay altas temperaturas, lo normal es que una persona trabajadora no esté nunca solo, es decir, tiene que estar acompañado. El resto de las plantillas, todas las plantillas tienen que tener una formación básica en primeros auxilios y poder detectar situaciones como la que me comenta, es decir, oye, que tengo el compañero o la compañera que no se está sintiendo bien, ¿qué hacer? Pues oye, la retiramos, lo ponemos en una zona de sombra donde haya más fresco, se le da agua. Si vemos que esos síntomas persisten, en ese caso ya habría que llamar pues, a los servicios de urgencia para que lo atiendan, ¿no? Pero no dejar, lo primero que habría que hacer es en esas condiciones de trabajo nunca debe de haber una persona trabajadora sola, ¿no? Y las otras personas pues tenemos que estarnos cuidando entre nosotros o por lo menos vigilar que realmente pues no estamos sufriendo un golpe de calor, ¿no? No solo los trabajadores se ven obligados a paralizar a veces su actividad por culpa del calor. Recientemente, los estudiantes de toda Canarias, por decreto oficial, abandonaron durante algunas semanas las aulas por culpa de las altas temperaturas, que llegaron a provocar desmayos y episodios de golpes de calor en distintos centros del archipiélago. Un gran fracaso o como mínimo una gran bofetada de realidad respecto a nuestra relación con los espacios educativos fue la necesidad de tener que suspender por primera vez en Canarias las clases por altas temperaturas. Ahora, pues yo creo que con ese aviso en mente se están trabajando en protocolos y también analizando cómo son las instalaciones, pero ahí está una gran muestra de que no estábamos en absoluto preparados para esto, empezando por el lugar donde se labra nuestro futuro. Efectivamente, fue un episodio que dio lugar a una gran reflexión en torno a lo mal adaptados que estaban nuestros centros educativos frente al calor. Si bien es cierto que esa ola de calor fueron prácticamente 16 días con unas temperaturas muy elevadas, que en ningún otro territorio nacional se había tenido una ola de calor tan prolongada con temperaturas mínimas por encima de 20, 25 y 30 grados, que eso es algo insólito en las Islas Canarias, y sí que bien es cierto que se dio lugar a que los colegios tuviesen que replantearse, en primer lugar, que no estaban adaptados, que las condiciones climáticas que había en muchos centros educativos impedían el desarrollo normal de la actividad docente, no solo en los centros educativos de enseñanza obligatoria, sino también en nuestros centros universitarios también tienen una serie de déficits que tendrán que suplir o paliar en estos próximos años, y la necesidad urgente de diseñar un plan de adaptación frente al cambio climático en un sector clave como la educación. Bueno, esa situación sí que es preocupante. Cierto es que ahora, en este caso, el Gobierno de Canarias y concretamente la Consejería de Educación se ha comprometido, el propio consejero lo ha comentado, que en un breve periodo de tiempo va a tener ese plan de acción con unas medidas concretas. Ahí sí que vemos nosotros, desde nuestra organización, determinadas dificultades. Pero estamos hablando de que hay dinero como si no hubiera un mañana. Porque si hubiese dinero, entonces habría soluciones. El problema es que no lo hay. Quiero decir, la inversión para poder adecentar las aulas, para adaptarlas a las desavenencias climatológicas que puede llegar a sufrir esta isla, como es la ola de calor que acabamos de sufrir, que era salvaje, 40 grados dentro de las aulas. Si sabemos que las temperaturas legales tienen que rondar entre los 17 y los 27, ni por debajo ni por encima. Y hemos estado 15 días muy por encima. Y eso es absolutamente inviable poder solucionarlo, a no ser que se pongan aires acondicionados, sobre todo en depende de qué centros, que son más del sur o de costa. En medianías, que es donde está mi centro, evidentemente cuando llegan los calores, llegan, vamos, sin ningún tipo de temor, para allá que vienen con todo lo suyo. Y cuando viene el frío, viene también a lo bestia. Pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Poner aire acondicionado en medianías y después poner también calefacción, verdad? El problema es que no hay dinero. La otra solución que podría existir en esas cabezas pensantes es, pues volvemos otra vez a la enseñanza online. Y se descubrió que aquello era un desastre absoluto, o sea, eso no funciona. Lo que no puede ser es que tú mandes a la gente para casa 15 días o un mes y pretendas que se mantenga el nivel en online igual que presencial. ¿Cuál es el problema, sobre todo, para la enseñanza online? Aparte de que no está para todas las personas, no en todas las zonas de esta isla hay cobertura de wifi.
y ya tenemos un problema. Ya tenemos gente que no se puede conectar. Y ya no te digo que tengan o no tengan en su casa aparatos para poderse conectar online. Es complicadísimo. Las altas temperaturas afectan, como decimos, a todos los ámbitos de nuestra sociedad, lo que incluye también la agricultura. El calor está haciendo que se produzcan cambios imprevistos en el campo, tanto en los alimentos que cultivamos como en la forma en la que lo hacemos. Cultivos que habitualmente pues, suelen dar su cosecha a principios de verano, o los que les corresponde tras el verano o en el propio verano, están desplazando esta ventana de producción, o bien la están adelantando o bien la están retrasando. Pero es que además estamos notando que los niveles de producción no son los habituales y la calidad en algunas ocasiones está empezando a mermar. Todo esto la señal que nos está trasladando es que se está produciendo este cambio climático, que las plantas, lógicamente, los animales, incluso las especies que se encuentran en el mar también, empiezan de alguna manera a afectarlo y cada cual empieza a manifestarlo como puede, ¿no? Es verdad que la naturaleza tiene un gran poder de resiliencia, hasta la fecha lo hemos comprobado. Lo que no sabemos es si esta velocidad de vértigo que está cogiendo este cambio incipiente, la resiliencia de la naturaleza va a ser capaz de que todo vuelva a lograr el equilibrio, o verdaderamente estamos acudiendo a un desequilibrio, lo cual podría ser, vamos, una catástrofe. ¿Qué se está haciendo desde la industria? Principalmente pues, se está intentando trabajar en variedades que sean más tolerantes al calor, que lógicamente corrijan los efectos de producción, y todo esto significa unas grandes inversiones de capital que luego se ven reflejados a la hora de adquirir esas semillas o esos patrones para tú poder mantener los cultivos. En resumidas cuentas, que no estábamos preparados para esta nueva situación de auge constante del calor, y ahora toca adaptarnos sobre la marcha, adaptar nuestra forma de vida, adaptar nuestro entorno y especialmente adaptar las ciudades. El problema es la ciudad, pero también la solución pasará por la ciudad. Estrategias como la incorporación de una mayor cobertura arbórea, eso significa incrementar el verde y abordar la infraestructura verde, incrementar también la biodiversidad en la ciudad, retirar todo aquello que tiene que ver con el asfalto, con las losas, o sea, y de tal forma que podemos recuperar también esa relación con la tierra, ¿no? Con el suelo permeable. Y también, por supuesto, incorporar refugios bioclimáticos, que pueden ser pequeñas infraestructuras que formen parte de nuestro discurso cotidiano, como espacios de lo público, como bibliotecas, colegios o centros cívicos también de reunión. Pero para acometer estos cambios hacen falta dos cosas: una buena dosis de concienciación y dinero. Alguien se va a tener que rascar el bolsillo para encontrar soluciones a un cambio climatológico que es evidente que ha venido para quedarse. Al final la palabra clave cuando estamos hablando de frenar o mitigar el cambio climático es la adaptación. La adaptación requiere una serie de recursos financieros para afrontar y mitigar los efectos del cambio climático, es decir, el impacto, reducirlo de la forma más significativa para tener territorios lo más sostenibles y resilientes a estos impactos del cambio climático. Eso está claro que necesita ambición política y de un financiamiento muy potente para reducir en la medida de lo posible al mínimo la expresión del cambio climático en nuestras islas. Situaciones como las que estamos viviendo y que sabemos que esto ha llegado y va a seguir y cada vez va a ser más recurrente, desde luego lo que sí que nos está poniendo sobre la mesa a las organizaciones sindicales, por un lado es, oye, hay que trabajar con nuestros delegados y delegadas en los comités de seguridad y salud estas condiciones y este riesgo que es trabajar bajo altas temperaturas, y por otro lado concienciar al empresariado canario de que tiene que tener evaluado ese riesgo y que tiene que tener un procedimiento porque es bueno para todas las partes. Es decir, para una empresa trabajar, que su plantilla esté trabajando bajo unas temperaturas muy elevadas, el rendimiento baja y el riesgo de padecer un accidente o una enfermedad profesional se eleva. Eso por un lado. Y por otro lado, a la clase trabajadora le necesita ese confort térmico porque necesita estar durante su jornada de trabajo en las condiciones lo más óptimas posibles para garantizar que su productividad es la que se espera de esa persona, ¿no? Estamos ante escenarios que se nos avecinan que deberían preocuparnos, deberían hacernos pensar qué es lo que estamos haciendo y realmente si estamos adaptados a la situación que se nos viene encima. Quedan muchas cosas por hacer.
no solamente desde el punto de vista de las instituciones públicas, sino también desde la ciudadanía. La ciudadanía no es consciente del enorme problema que tenemos encima y no es capaz de, digamos, de ser empática con la situación, continúa viviendo como si nada ocurriera y eso, desde mi punto de vista, no es bueno. Esa sería, digamos, mi gran ilusión de cara a los próximos años, que nos tomemos en serio el cambio climático para reducir los impactos. Es que ya se sabe qué va a pasar en las Islas Canarias en estas próximas décadas, sabemos qué va a pasar y van a seguir pasando muchos eventos como los que hemos vivido en estos últimos años. Por tanto, si sabemos qué va a pasar, mucho estamos tardando en adaptarnos a esa nueva realidad y cuanto más tardemos, más costoso va a ser también esa adaptación. El cambio climático se soluciona con ambición política, pero también con mucho sacrificio individual y ahí tenemos nosotros que empezar a cambiar nuestras pautas de comportamiento que son claves y también a realizar ciertos pequeños sacrificios en nuestro día a día que puedan llevar a que nuestras emisiones o nuestra huella ecológica en el planeta sea la menor posible. Cuando hablo de efectos individuales hago referencia principalmente a tres, hay muchos pero me gusta agruparlos en tres. En primer lugar en el cómo nos movemos y aquí sí que tenemos que abordar también la parte de la responsabilidad de la administración pública, pero una vez que tú tienes los medios desde el punto de vista de la administración pública, también nos toca a nosotros asumir que necesitamos desplazarnos en la medida de las posibilidades en un transporte colectivo público. También en el cómo nos alimentamos, y esto es muy importante, tanto en la proximidad de los alimentos que consumimos, pero también saber que hay determinada alimentación que conlleva unas emisiones de gases de efecto invernadero muy importantes. Por ejemplo, un gran consumo en carnes rojas. Eso es muy importante y tendríamos que reducirlo en la medida de las posibilidades. Y también en gestos tan importantes como en el cómo nos vestimos. Realmente la industria textil es una de las más contaminantes a nivel global y aquí también tenemos que reflexionar sobre si necesitamos continuamente estar renovando nuestro armario o podemos optar también pues a reutilizar ropa que ya ha sido usada por otras personas pero que están en tiendas de segunda mano que también podemos darle otra vida a esa ropa. Entonces esos son tres gestos que parecen que no, pero que a nivel de nuestra huella de emisión es muy importante y tenemos que intentar en la medida de las posibilidades, ya digo, optar a poder vivir asumiendo esos pequeños sacrificios que yo creo que tampoco son tanto. No vamos a tener más remedio que cambiar nuestros hábitos para adaptarnos a esta circunstancia medioambiental que en parte posiblemente hemos generado nosotros. Vamos a tener que tener actividad física muy moderada en las horas de máximo calor, ir caminando por la sombra, protegernos la cabeza, hidratarnos de manera continua y constante y posiblemente si tenemos que hacer alguna actividad física porque nos demandan o porque realmente a nosotros nos interesa, bueno, pues tendremos que hacerla a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, que es cuando puede tener una temperatura o un frescor un poquito más intenso, ¿no? Abel, vamos a intentar acabar de una manera no muy tremendista. Si el lado más optimista tuyo, cierra los ojos y piensa en el futuro, ¿qué futuro ve? Pues creo que es un futuro, al menos que estemos capacitados de reducir los efectos del cambio climático, un futuro mucho más resiliente al que lo es en la actualidad, que aún hay margen de maniobra para frenar los impactos del cambio climático y eso pasa por un gran acuerdo global donde se reduzcan al menos gran parte de las emisiones. Cuanto más se reduzcan, menos van a ser los impactos y eso es muy importante de tenerlo también en consideración. El calor, este calor que nos invade cuando no toca, no es algo pasajero, no es un accidente ni un milagro. Este calor a destiempo es el aviso de nuestro impacto en la Tierra, de que no podemos hacerlo todo a la vez, porque así fracturamos esta realidad que habitamos, la hacemos invivible, más dura, peor. Devoramos el futuro a base de comer presente. Por eso tenemos que buscar nuevas formas de relacionarnos entre los humanos y con el entorno. Formas creativas, de buenos tratos, de respeto. Tenemos que saber que ni nuestras existencias ni las de lo que nos rodea serán eternas. Y si seguimos así, pasando de todo, no vendrá mundo ni vendrá nada, porque no dejaremos ni los restos para correr, bañarnos en el mar, gritar, enamorarnos o ver atardecer. Si seguimos así, no dejaremos ni vida para que otros puedan vivirla.